El abogado del marido celebraba, hasta que la esposa mostró un audio escondido. El aire acondicionado del despacho jurídico zumbaba con un ronroneo constante mientras Ricardo Mendoza aflojaba su corbata de seda italiana y se recostaba en su silla de cuero genuino. A sus 42 años, había logrado construir uno de los bufetes matrimonialistas más exitosos de la Ciudad de México, y esta tarde de viernes tenía todos los motivos para celebrar. El sol de octubre se filtraba por los amplios ventanales de su oficina en el piso 22 de la Torre Corporativa Reforma, ofreciendo una vista privilegiada del Ángel de la Independencia y el bullicioso tráfico que caracterizaba la capital mexicana. «Jefe, lo logramos», exclamó Miranda Castillo, su socia junior, irrumpiendo en la oficina con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol mientras agitaba un folder con papeles oficiales. El juez acaba de firmar la sentencia definitiva. Sebastián conserva el 80% de sus bienes, incluyendo las 3 empresas principales. Ricardo se incorporó lentamente, saboreando el momento. Este caso había sido su mayor desafío en años. Sebastián Herrera, magnate de la industria textil con un patrimonio valuado en más de 500 millones de pesos, enfrentaba un divorcio que amenazaba con dejarlo prácticamente en la ruina. Su esposa, Paloma Vidal, había contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad y parecía tener evidencia sólida de infidelidades y maltrato psicológico. Pero Ricardo había encontrado la manera de darle la vuelta al caso. «Sabía que podíamos hacerlo», murmuró Ricardo, tomando el folder y revisando los documentos. La estrategia de cuestionar la credibilidad de Paloma funcionó a la perfección. Ese incidente del hospital hace 3 años fue la clave. Miranda asintió, aunque por un momento Ricardo creyó detectar cierta incomodidad en su expresión. La joven abogada había sido brillante durante todo el proceso, pero últimamente parecía algo distante. Probablemente eran los nervios del caso, pensó. «¿Ya le avisaste a Sebastián?», preguntó Ricardo, dirigiéndose hacia la ventana. «Está en camino. Quería celebrar contigo antes de hacer el anuncio oficial a la prensa», respondió Miranda, organizando los papeles sobre el escritorio. «También confirmé la cena en el Pujol para esta noche. Invitaste a los magistrados Villalobos y Echeverría, ¿verdad?». Ricardo sonrió. Esas cenas de celebración eran más que simples eventos sociales. Eran inversiones cruciales para mantener las relaciones que habían hecho posible victorias como esta. El magistrado Villalobos había sido especialmente comprensivo durante las audiencias, y el magistrado Echeverría había mostrado una interpretación muy flexible de ciertos precedentes legales que habían favorecido a su cliente. Por supuesto, hay que mantener contentos a nuestros amigos en el Poder Judicial, comentó Ricardo, sin darse cuenta de que Miranda se tensaba ligeramente al escuchar esas palabras. El teléfono de la oficina sonó con su característico timbre grave. Era Sebastián. «Ricardo, hermano». La voz del empresario sonaba eufórica al otro lado de la línea. «Acabo de recibir la llamada de Miranda. No sabes lo agradecido que estoy. Esa bruja de Paloma pensaba que me iba a dejar en la calle, pero tú demostraste quién manda aquí. Solo hice mi trabajo, Sebastián. Aunque debo admitir que fue un caso complejo. Tu ex esposa tenía buenos argumentos». «¿Buenos argumentos?». Sebastián rió con desdén. «Puras mentiras y manipulaciones. Esa mujer siempre fue una calculadora. Menos mal que encontraste la manera de demostrar que era una mitómana. Lo del hospital fue genial. ¿Cómo se te ocurrió revisar esos expedientes?». Ricardo guardó silencio por un momento. La verdad era que había tenido que recurrir a contactos poco ortodoxos para obtener información médica confidencial que, técnicamente, no debería haber estado disponible para el proceso. Pero Sebastián no necesitaba conocer esos detalles. «La experiencia te enseña dónde buscar», respondió diplomáticamente. «Lo importante es que ahora puedes seguir adelante con tu vida». Mientras conversaba, Ricardo no notó que Miranda había salido silenciosamente de la oficina. La joven abogada caminó por el pasillo hasta llegar a su propio despacho, mucho más pequeño pero elegante. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de las últimas semanas sobre sus hombros. Había algo que no había mencionado a Ricardo,
algo que la había mantenido despierta durante noches enteras. 3 días antes del veredicto, había recibido una llamada inesperada de Paloma Vidal. La exesposa de Sebastián había pedido reunirse con ella, y contra su mejor juicio profesional Miranda había aceptado. El encuentro había tenido lugar en una pequeña cafetería del barrio de San Ángel, lejos de las miradas indiscretas del mundo legal. Paloma, una mujer elegante de 38 años con cabello castaño y ojos que reflejaban una tristeza profunda, había llegado puntual. Licenciada Castillo, había comenzado Paloma. Sé que esto puede parecer inapropiado, pero necesitaba hablar con alguien del equipo de mi exmarido. Señora Vidal, no puedo discutir detalles del caso. Usted lo entiende, había respondido Miranda, manteniendo su tono profesional. No vengo a negociar ni a pedir información, había aclarado Paloma removiendo nerviosamente su café. Solo quería que supiera que conozco muy bien a mi ex esposo, y sé exactamente de lo que es capaz. También sé que el licenciado Mendoza tiene una reputación de conseguir resultados sin importar los métodos. Miranda había fruncido el ceño. ¿Qué está insinuando exactamente? Paloma había suspirado profundamente antes de continuar. Durante 15 años de matrimonio, escuché muchas conversaciones telefónicas de Sebastián. Vi cómo manejaba sus negocios, cómo resolvía problemas que parecían insolubles. Mi exmarido nunca acepta un no como respuesta, y cuando algo se interpone en su camino, encuentra maneras creativas de superarlo. Señora, esto suena a especulación. No es especulación cuando tienes grabaciones. Había interrumpido Paloma, bajando la voz. Esas palabras habían golpeado a Miranda como un puño en el estómago. ¿Grabaciones? Durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, cuando las cosas se pusieron realmente feas, comencé a grabar conversaciones. Al principio era para protegerme, para tener evidencia del maltrato psicológico, pero terminé documentando mucho más de lo que esperaba. Miranda había sentido cómo el corazón se le aceleraba. ¿Qué tipo de conversaciones? Paloma había extraído su teléfono celular y, sin activar la pantalla, lo había colocado sobre la mesa. Conversaciones donde Sebastián habla sobre pagos a funcionarios públicos, sobre cómo asegurar veredictos favorables, sobre la obtención ilegal de información médica confidencial. Y también conversaciones recientes con el licenciado Mendoza, planificando exactamente cómo ganar este caso. El silencio había sido ensordecedor. Miranda había mirado el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Por qué me cuenta esto?, había preguntado finalmente. Porque creo que usted es una buena persona atrapada en una mala situación, había respondido Paloma. Y porque quiero darle la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia cuando todo esto explote. ¿Piensa hacer públicas esas grabaciones? Paloma había sonreído tristemente. Ya perdí el caso, licenciada. Sebastián conservará su fortuna y yo quedaré prácticamente sin nada, como él siempre quiso. Pero la justicia a veces llega de maneras inesperadas. Ahora, sentada en su oficina mientras Ricardo celebraba la victoria, Miranda no podía quitarse de la cabeza las palabras de Paloma. Había revisado discretamente varios aspectos del caso y había comenzado a notar inconsistencias que antes había pasado por alto. El expediente médico que había sido clave para desacreditar a Paloma había aparecido de manera muy conveniente, y ciertas decisiones judiciales parecían favorecer excesivamente a Sebastián sin justificación clara. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ricardo asomó la cabeza con el rostro radiante. Miranda, ven. Sebastián llegó y quiere agradecerte personalmente. Después nos vamos a celebrar como se debe. Miranda forzó una sonrisa y se incorporó. Claro, jefe. Voy para allá. Mientras caminaba hacia la oficina de Ricardo, no podía evitar preguntarse si había sido cómplice de algo mucho más grave de lo que había imaginado. Y en algún lugar de la ciudad, Paloma Vidal revisaba las grabaciones en su teléfono, preparándose para un movimiento que cambiaría todo. La oficina de Ricardo se había transformado en un ambiente de celebración. Sebastián Herrera, un hombre corpulento de 46 años con cabello entrecano y un traje que costaba más que el salario mensual de muchas personas, había traído una botella de whisky escocés de 25 años.
Los vasos de cristal brillaban sobre el escritorio mientras los tres brindaban por la victoria. Por la justicia, declaró Sebastián levantando su vaso con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Por la justicia, repitió Ricardo, aunque Miranda notó que el término sonaba extraño viniendo de él en ese momento. Por la justicia, murmuró Miranda, sintiendo las palabras como ceniza en su boca. Sebastián se paseaba por la oficina como un conquistador inspeccionando su territorio recién ganado. ¿Sabes qué es lo que más me satisface de todo esto, Ricardo? No es solo el dinero, es demostrarle a esa mujer que no puede conmigo. Durante años creyó que era más inteligente, que podía manipularme con sus lágrimas y sus amenazas veladas. Pero al final, ¿quién ganó? Miranda observaba la expresión de triunfo en el rostro de Sebastián, y no podía evitar pensar en la tristeza que había visto en los ojos de Paloma durante su encuentro secreto. Había algo profundamente perturbador en la satisfacción que el empresario encontraba en la derrota total de su exesposa. Cuéntame, continuó Sebastián, dirigiéndose hacia la ventana. ¿Cómo conseguiste esa información médica? Fue brillante usarla para demostrar que Paloma había mentido sobre el origen de sus heridas. Ricardo intercambió una mirada rápida con Miranda antes de responder. Como te dije, la experiencia te enseña dónde buscar. Tenemos contactos en diversos lugares que nos ayudan cuando es necesario. Contactos, repitió Sebastián con una sonrisa cómplice. Me gusta eso. Los buenos abogados siempre tienen los contactos correctos. Y hablando de contactos, ¿ya confirmaste esa cena con los magistrados? Todo está arreglado, confirmó Ricardo. Será una velada productiva. Miranda sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada palabra de esa conversación confirmaba sus peores sospechas sobre la naturaleza de la victoria que estaban celebrando. El teléfono de Ricardo sonó nuevamente. Era su secretaria, anunciando que había llegado un periodista del periódico El Universal para una entrevista sobre el caso. Sebastián había organizado la cobertura mediática como parte de su estrategia para limpiar públicamente su imagen. Perfecto, dijo Sebastián arreglándose la corbata. Es hora de que el público conozca la verdad sobre mi matrimonio. ¿Cómo fui víctima de una mujer manipuladora que trató de robar el fruto de mi trabajo honesto? Mientras los dos hombres se preparaban para la entrevista, Miranda disculpó su ausencia y regresó a su oficina. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado. Se sentó frente a su computadora y, casi sin pensarlo, comenzó a buscar información sobre Paloma Vidal. Lo que encontró la dejó aún más perturbada. Paloma había sido una estudiante brillante de psicología, graduada con honores de la UNAM. Antes de casarse con Sebastián, había trabajado en programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Durante su matrimonio, había participado activamente en varias organizaciones benéficas, especialmente aquellas enfocadas en ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. El contraste entre la imagen pública de Paloma, como una persona dedicada a ayudar a otros, y la descripción que Sebastián hacía de ella como una manipuladora calculadora, era imposible de ignorar. Miranda encontró una entrevista que Paloma había dado a una revista femenina 2 años atrás, hablando sobre la importancia de reconocer las señales de violencia psicológica en las relaciones. En las fotografías, se veía genuinamente comprometida con su causa, lejos de la imagen de mujer vengativa que Sebastián había pintado durante el proceso legal. Un detalle llamó particularmente la atención de Miranda. En la entrevista, Paloma mencionaba que había comenzado a documentar situaciones difíciles como mecanismo de protección. A veces, decía en el texto, la única manera de demostrar lo que realmente está pasando es tener evidencia concreta. Las víctimas de abuso psicológico a menudo son desacreditadas porque los daños no son visibles. Esas palabras adquirían un nuevo significado a la luz de su conversación en la cafetería. Paloma no había estado simplemente recopilando evidencia del maltrato. Había estado construyendo un archivo completo de las actividades de su ex esposo. Miranda cerró la computadora y se recostó en su silla. A través de las paredes, podía escuchar las risas que venían de la oficina de Ricardo mientras él y Sebastián hablaban con el periodista. Probablemente estaban construyendo la narrativa de cómo la justicia había prevalecido.
cómo un hombre honesto había sido protegido de las falsas acusaciones de una ex esposa resentida. Pero Miranda ya no podía ignorar la posibilidad de que la verdadera historia fuera completamente diferente. Su teléfono personal vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Licenciada Castillo, espero que haya tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación. La invitación a estar del lado correcto de la historia sigue en pie. P.B. Miranda miró el mensaje durante largos minutos, consciente de que estaba en un punto de no retorno. Podía ignorar el texto, continuar con su carrera junto a Ricardo y fingir que nunca había tenido esa conversación con Paloma, o podía enfrentar la posibilidad de que había participado en algo que violaba todo lo que había estudiado sobre justicia y ética legal. El sonido de más risas desde la oficina de Ricardo le recordó que, en este momento, los presuntos ganadores estaban celebrando su triunfo, pero algo le decía que la historia estaba lejos de terminar. Mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de la ciudad, creando largas sombras que se extendían a través del suelo de mármol de la oficina, Miranda Castillo se enfrentaba a la decisión más importante de su carrera legal. Y en algún lugar de la Ciudad de México, Paloma Vidal revisaba cuidadosamente las grabaciones que podrían cambiarlo todo, esperando el momento perfecto para revelar la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. La victoria de Ricardo Mendoza estaba completa, pero como sucede a menudo en los casos más complejos, el veredicto final aún estaba por escribirse. Capítulo 2. Las sombras del triunfo. La madrugada del sábado encontró a Ricardo Mendoza despertándose en su penthouse de Polanco, con una resaca que iba más allá del alcohol consumido la noche anterior. La cena en el restaurante Pujol había sido un éxito rotundo. Los magistrados Villalobos y Echeverría se habían mostrado especialmente complacientes. Sebastián había estado eufórico compartiendo anécdotas sobre su liberación del matrimonio, y los acuerdos para futuros casos habían fluido tan suavemente como el vino francés que habían degustado. Sin embargo, algo perturbaba la tranquilidad de Ricardo. Quizás había sido la expresión ausente de Miranda durante la cena, o tal vez la forma en que había evitado participar en las conversaciones más comprometedoras de la velada. Su socia Junior había estado extrañamente silenciosa, limitándose a sonreír educadamente mientras los demás celebraban. Ricardo se dirigió a la cocina de su apartamento, un espacio moderno con acabados en acero inoxidable y una vista espectacular del bosque de Chapultepec. Mientras preparaba café, su teléfono móvil vibró con una llamada de Sebastián. «Ricardo, hermano, ¿ya viste las noticias matutinas?» La voz del empresario sonaba extrañamente tensa para alguien que había ganado el caso más importante de su vida. «Acabo de levantarme. ¿Pasó algo?» «Enciende Televisa. Hay algo que no me gusta nada». Ricardo tomó el control remoto y sintonizó el canal. El programa matutino, Al aire con Paola, estaba transmitiendo, y la conductora, una mujer de mediana edad conocida por sus investigaciones periodísticas incisivas, tenía una expresión seria mientras hablaba frente a la cámara. La victoria legal del empresario textil Sebastián Herrera ha generado controversia entre varios grupos de defensa de derechos de las mujeres. Paloma Vidal, su exesposa, quien perdió el caso de divorcio esta semana, ha publicado una carta abierta en sus redes sociales donde denuncia irregularidades en el proceso judicial. Ricardo subió el volumen sintiendo cómo se aceleraba su ritmo cardíaco. En su declaración, continuó la conductora, la señora Vidal afirma tener evidencia de que su ex esposo y sus representantes legales utilizaron métodos poco éticos para influir en el veredicto. Aunque no ha presentado esta supuesta evidencia, ha prometido hacerlo público en los próximos días si las autoridades competentes no abren una investigación. La pantalla mostró fragmentos de la carta que Paloma había publicado en Facebook e Instagram. Ricardo leyó rápidamente las palabras que aparecían superpuestas sobre la imagen de una mujer, que ya no parecía la víctima derrotada que había visto en los tribunales. La justicia no es solo lo que dictamina un juez. Es la verdad que emerge cuando quienes han abusado del sistema creen que han ganado para siempre. Tengo en mi poder evidencia que demuestra cómo se manipuló mi caso, cómo se obtuvieron ilegalmente mis registros médicos privados
y cómo se sobornaron funcionarios públicos. No permitiré que esta farsa quede impune. Esto es una locura, exclamó Sebastián a través del teléfono. Esa mujer está desesperada. ¿Qué evidencia puede tener? Todo lo que hicimos fue legal. Ricardo no respondió inmediatamente. Sabía que no todo lo que habían hecho había sido estrictamente legal, pero también sabía que Paloma no debería haber tenido acceso a información sobre sus métodos. A menos que... Sebastián, necesitamos vernos hoy mismo. Y llama a Miranda también. Tenemos que manejar esta situación antes de que se salga de control. Después de colgar, Ricardo se quedó mirando su reflejo en la ventana. A los 42 años había construido su reputación siendo meticuloso, calculador y siempre un paso adelante de sus oponentes. Pero algo en la seguridad con la que Paloma había hecho sus declaraciones lo inquietaba profundamente. 3 horas después, los tres se reunieron en la oficina de Ricardo. El ambiente era considerablemente diferente al del día anterior. Miranda llegó pálida y ojerosa, llevando una carpeta que mantuvo cerrada durante toda la reunión inicial. Sebastián, por el contrario, estaba furioso y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esa maldita mujer no sabe cuándo darse por vencida», bramaba mientras gesticulaba violentamente. 15 años casado con ella, y nunca aprendí lo manipuladora que podía ser. Pero esto ya es el colmo. ¿Qué podemos hacer legalmente para pararla? Ricardo se había puesto su mejor traje, como si la formalidad pudiera otorgarle claridad mental. Primero necesitamos evaluar qué tan real es la amenaza. Miranda, tú manejaste gran parte de la documentación del caso. ¿Hay algo que pueda haber visto o escuchado que le dé base para estas acusaciones? Miranda permaneció en silencio por un momento, mirando la carpeta que tenía en su regazo. Finalmente, levantó la vista hacia sus dos colegas. «Tengo que contarles algo», comenzó con voz temblorosa. «Paloma me contactó hace una semana. Tuvimos una conversación que no les mencioné». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián dejó de caminar y se volvió lentamente hacia Miranda, mientras Ricardo sentía cómo la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué tipo de conversación?», preguntó Ricardo, manteniendo su voz controlada a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Miranda abrió la carpeta y extrajo algunas hojas impresas. Primero pensé que solo estaba desesperada, tratando de encontrar alguna manera de afectar el caso. Pero cuando comencé a investigar por mi cuenta, encontré cosas que no encajaban. ¿Qué cosas? La voz de Sebastián había adquirido un tono amenazante. El expediente médico que usamos para desacreditar su testimonio sobre las heridas. Aparece fechado 3 días después de que oficialmente lo solicitamos. Pero de alguna manera tú ya tenías la información antes de esa fecha, Ricardo. Ricardo sintió cómo se le secaba la garganta. Los trámites administrativos a veces toman tiempo. Es normal que haya discrepancias en las fechas. También está el tema de las audiencias, continuó Miranda, ignorando la explicación. Revisé los precedentes citados por el magistrado Villalobos en su fallo. Varios de esos casos nunca existieron. Los números de expedientes son falsos. Sebastián se dejó caer en una silla, el color drenándose de su rostro. Miranda, ¿qué estás insinuando exactamente? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que hay evidencia clara de manipulación del proceso judicial, y que Paloma lo sabe. Ricardo se acercó a su escritorio y se sirvió un vaso de agua, tratando de ganar tiempo para pensar. La situación era más grave de lo que había imaginado. Si Miranda había podido detectar las irregularidades, significaba que habían dejado un rastro más obvio del que pensaba. ¿Qué más te dijo Paloma en esa conversación?, preguntó, tratando de evaluar el alcance del daño. Miranda dudó antes de responder. Dice que tiene grabaciones. Conversaciones donde ustedes discuten los métodos utilizados para ganar el caso. Eso es imposible, estalló Sebastián. Todas nuestras reuniones fueron privadas. ¿Cómo podría haber grabado algo? No nuestras reuniones, aclaró Miranda lentamente. Conversaciones telefónicas, conversaciones en tu casa, Sebastián. Conversaciones donde aparentemente discutías con Ricardo los pagos a funcionarios y la obtención ilegal de información médica. El silencio que siguió fue como el momento antes de que estalle una tormenta.
Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Paloma realmente tenía ese tipo de evidencia, no solo estaban hablando del fin de su carrera, sino de cargos penales que podrían llevarlos a la prisión. Durante años, murmuró Sebastián, como si hablara consigo mismo. Esa mujer estuvo grabando mis conversaciones privadas, en mi propia casa, en mi propio estudio. ¿Confirmaste que tenga esas grabaciones?, preguntó Ricardo a Miranda. No las escuché directamente, pero parecía muy segura de lo que contenían. Y después de verificar las irregularidades del caso, Miranda dejó la frase colgando en el aire. Ricardo se dirigió hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía frente a él. Durante toda su carrera había caminado en la línea gris entre lo legal y lo necesario para ganar, pero siempre había creído que tenía control sobre las variables. La idea de que alguien hubiera estado documentando secretamente sus métodos durante años era aterradora. Tenemos que actuar rápido, declaró finalmente. Sebastián, necesito que me digas exactamente qué conversaciones pudiste haber tenido en tu casa sobre este caso. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada comentario casual que hayas hecho donde se mencionara mi nombre, o el proceso legal. Sebastián se pasó las manos por el cabello, evidentemente tratando de recordar. Durante los últimos meses hubo muchas conversaciones. Llamadas con Ricardo, reuniones con otros contactos, discusiones sobre estrategia. ¿Contactos?, interrumpió Miranda. ¿Qué tipo de contactos? Ricardo lanzó una mirada de advertencia a Sebastián, pero el empresario ya había comenzado a hablar. Bueno, están los magistrados, por supuesto, pero también el doctor Ramírez del Hospital San Ángel, quien nos ayudó con los expedientes médicos, y la licenciada Torres del Registro Civil, que agilizó cierta documentación que necesitábamos. Miranda anotaba furiosamente en su libreta. ¿Estás diciendo que sobornaron a funcionarios públicos y personal médico? No fueron sobornos, protestó Sebastián. Fueron honorarios por servicios profesionales. Consultorías legítimas. Consultorías para obtener información médica confidencial de tu exesposa, replicó Miranda, su voz cargada de indignación. Ricardo intervino antes de que la discusión escalara más. Miranda, entiendo tu preocupación, pero necesitamos enfocarnos en cómo manejar la situación actual. Si Paloma realmente tiene evidencia comprometedora, tenemos que determinar qué opciones legales tenemos. ¿Opciones legales? Miranda se puso de pie, su usual compostura profesional desapareciendo completamente. Ricardo, acabas de confirmar que participamos en actividades ilegales. ¿Cuáles opciones legales pueden quedar cuando somos nosotros los que violamos la ley? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Por primera vez en años, Ricardo Mendoza se encontró sin una respuesta inmediata. Había pasado tanto tiempo manipulando el sistema que había perdido de vista la posibilidad de que el sistema pudiera volverse contra él. Su teléfono sonó, interrumpiendo el tenso silencio. Era su secretaria. Licenciado Mendoza, tiene una llamada de la periodista Paola Fernández del programa matutino de Televisa. Dice que quiere darle la oportunidad de responder a las acusaciones de la señora Vidal antes de que publiquen un reportaje especial esta noche. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que había anticipado. Dile que la llamaré en 1 hora. Respondió y colgó. ¿Un reportaje especial?, preguntó Sebastián con voz estrangulada. Paloma está moviendo sus piezas, observó Ricardo. Primero la carta pública para generar interés mediático. Ahora contacta a periodistas de investigación para amplificar el mensaje. Esto no es una reacción emocional de una mujer despechada. Es una campaña coordinada. Miranda cerró su libreta con fuerza. Una campaña para exponer la verdad. Una campaña para destruir nuestras carreras y reputaciones, corrigió Sebastián. Sin importar si tiene razón o no, el daño a la imagen pública será irreversible. Ricardo comenzó a caminar por la oficina, su mente trabajando furiosamente para encontrar una estrategia. Había enfrentado crisis antes, pero nunca algo de esta magnitud. Nunca algo donde él era el acusado en lugar del abogado defensor. Tenemos que considerar todas nuestras opciones, murmuró. Podemos intentar desacreditar a Paloma antes de que publique su evidencia. Contraatacar cuestionando sus motivaciones, su estabilidad mental,
su credibilidad. ¿Cómo harías eso?, preguntó Miranda con una mezcla de curiosidad profesional y horror personal. Paloma tiene historial de problemas emocionales. Durante el matrimonio visitó psiquiatras, tomó medicamentos para la ansiedad y la depresión. Podríamos sugerir que sus acusaciones son producto de inestabilidad mental, combinada con resentimiento por perder el caso. Eso es exactamente lo que hicimos durante el proceso de divorcio, señaló Miranda. Y funcionó porque tuvimos acceso a su información médica privada de manera ilegal. ¿Planeas seguir por el mismo camino? La pregunta de Miranda golpeó a Ricardo como una bofetada. Se dio cuenta de que su primer instinto había sido recurrir exactamente a los mismos métodos que los habían metido en este problema. Sebastián, que había permanecido en silencio durante el intercambio, de repente se incorporó con una expresión extraña en el rostro. «Esperen», dijo lentamente. «Hay algo que no les he contado. Sobre las grabaciones de Paloma». Both Ricardo y Miranda se volvieron hacia él con expectación. Durante nuestro matrimonio, especialmente en los últimos años, Paloma se volvió muy observadora. Empezó a hacer preguntas sobre mis negocios, sobre mis contactos, sobre cómo resolvía ciertos problemas. Al principio pensé que solo estaba tratando de entender mejor mi trabajo. ¿Y?, presionó Ricardo. Un día la encontré revisando mi teléfono. Cuando la confronté dijo que sospechaba que tenía aventuras, pero ahora me doy cuenta de que quizás estaba buscando algo completamente diferente. ¿Cómo qué? Evidencia de mis métodos de negocio. Durante años, Paloma escuchó conversaciones sobre cómo resolvía problemas con funcionarios del gobierno, cómo obtenía contratos que parecían imposibles, cómo conseguía permisos que otros empresarios no podían obtener. Miranda sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Estás diciendo que Paloma ha estado recopilando evidencia de actividades ilegales durante años? ¿No solo del caso de divorcio? Es posible, admitió Sebastián. Y si ese es el caso, entonces sus grabaciones van mucho más allá de nuestro caso reciente. Podrían implicar a docenas de funcionarios, jueces e incluso otros abogados. El peso completo de la situación comenzó a asentarse sobre los tres. No estaban enfrentando solo la exposición de un caso de divorcio manipulado. Potencialmente, se enfrentaban al desenmascaramiento de una red completa de corrupción que se extendía a través de múltiples sectores del gobierno y el sistema judicial mexicano. Ricardo se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que Paloma había estado planificando. Durante años, mientras todos la veían como la esposa sumisa de un empresario exitoso, ella había estado construyendo meticulosamente un archivo que podría derribar no solo a Sebastián, sino a toda una red de corrupción. «Tenemos que conseguir esas grabaciones antes de que las haga públicas», declaró Sebastián, su voz adquiriendo un tono desesperado. «O tenemos que encontrar una manera de desacreditarlas completamente». Miranda miró a sus dos colegas con una mezcla de horror y fascinación. ¿Están hablando de intimidar a una víctima de violencia doméstica para que mantenga silencio sobre actividades criminales? Estamos hablando de proteger nuestras carreras y libertad, replicó Sebastián. Paloma ya no es una víctima inocente. Si tiene lo que dice tener, se ha convertido en una amenaza existencial para todos nosotros. Una amenaza que nosotros mismos creamos, señaló Miranda. Ricardo levantó la mano para silenciar la discusión. Necesitamos información más específica sobre lo que Paloma realmente tiene y cuándo planea hacerlo público. Miranda, ¿mencionó algún plazo temporal cuando hablaste con ella? Dijo algo sobre dar a las autoridades la oportunidad de abrir una investigación antes de hacer todo público. Pero eso fue hace una semana, antes del veredicto. Entonces probablemente tenga un plan de contingencia, reflexionó Ricardo. Si las autoridades no responden, escalará a los medios. Y basándose en lo que vimos esta mañana, ya comenzó esa escalación. El teléfono de Ricardo sonó nuevamente. Esta vez era un número que reconoció. El magistrado Villalobos. «Ricardo». La voz del magistrado sonaba tensa. «Necesitamos hablar urgentemente. Han llegado rumores muy preocupantes a la oficina del Tribunal Superior de Justicia sobre el caso Herrera. Rumores sobre irregularidades en el proceso. Entiendo su preocupación, magistrado. ¿Qué tipo de rumores exactamente?».
Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Y traiga toda la documentación del caso. Todo. Ricardo sintió cómo se le hundía el estómago. Si los magistrados que habían participado en el caso comenzaban a distanciarse, significaba que la situación era aún más grave de lo que había pensado. Por supuesto, magistrado. ¿A las 3 estaría bien? Perfecto. Y Ricardo, venga solo. Después de colgar, Ricardo se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. Miranda y Sebastián esperaban en silencio, leyendo en su expresión que las noticias no eran buenas. El Tribunal Superior de Justicia ya sabe algo, informó finalmente. Villalobos quiere verme esta tarde con toda la documentación del caso. ¿Eso significa que van a abrir una investigación oficial?, preguntó Miranda. Significa que alguien les ha dado información específica que los ha alarmado lo suficiente como para actuar rápidamente. Sebastián se puso pálido. Paloma ya contactó a las autoridades. Esa sería mi conclusión, confirmó Ricardo. Lo cual significa que tenemos menos tiempo del que pensaba para decidir cómo vamos a manejar esto. Miranda se incorporó y se dirigió hacia la puerta. Yo ya sé cómo voy a manejarlo. ¿A dónde vas?, preguntó Ricardo. A hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Voy a contactar al colegio de abogados y reportar las violaciones éticas que presencié durante este caso. Miranda, espera, gritó Ricardo, pero ella ya había salido de la oficina. Sebastián y Ricardo se quedaron solos, mirándose el uno al otro con la comprensión silenciosa de que su mundo estaba a punto de colapsar. La victoria que habían celebrado menos de 24 horas atrás se había transformado en el comienzo de su destrucción. En algún lugar de la ciudad, Paloma Vidal revisaba por última vez las grabaciones que había estado guardando durante años, preparándose para el momento que cambiaría no solo su propia vida, sino el panorama completo de la justicia mexicana. La mujer que todos habían subestimado estaba a punto de demostrar que había sido la más inteligente de todos desde el principio. Y mientras Ricardo contemplaba las ruinas humeantes de lo que había sido su carrera perfecta, no podía evitar sentir una extraña admiración por la paciencia y determinación de la mujer que había orquestado su caída. Paloma Vidal había jugado un juego mucho más largo y sofisticado que cualquiera de ellos había imaginado, y ahora todas las piezas estaban cayendo exactamente donde ella las había planeado. El abogado del marido había celebrado su victoria, sin saber que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tarde del domingo encontró a la Ciudad de México bajo un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la vida de Ricardo Mendoza. Después de la reunión desastrosa del día anterior y la partida dramática de Miranda, Ricardo había pasado una noche insomne revisando cada detalle del caso Herrera, tratando desesperadamente de encontrar una manera de contener el daño que se avecinaba. Su penthouse, que normalmente le ofrecía un refugio de tranquilidad sobre el bullicio de la ciudad, ahora se sentía como una prisión dorada. Había recibido 4 llamadas de otros magistrados durante la noche, todas con el mismo tono preocupado y la misma pregunta. ¿Qué tan graves eran las acusaciones que circulaban sobre el caso más publicitado del año? A las 9 de la mañana, Ricardo recibió una llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Era Miranda. Ricardo, necesitamos hablar urgentemente. He pasado toda la noche investigando y hay cosas que necesitas saber antes de tu reunión con Villalobos. La voz de su ex socia junior sonaba diferente, más madura, más decidida, como si hubiera cruzado una línea invisible durante la noche. Miranda, antes de que digas algo más, quiero que sepas que lamento profundamente que te hayas visto involucrada en esta situación. Nunca fue mi intención. Ricardo, lo interrumpió firmemente. Guarda las disculpas para después. Ahora mismo necesito que escuches lo que descubrí. ¿Puedes venir a mi departamento? No quiero tener esta conversación por teléfono. 1 hora después, Ricardo se encontraba en el elegante departamento de Miranda en la colonia Roma Norte. La joven abogada había transformado su mesa de comedor en una especie de centro de comando, con documentos esparcidos, una laptop abierta y varias tazas de café que evidenciaban una noche de trabajo intenso. «Siéntate», le dijo Miranda, señalando una silla frente a la mesa. «Después de irme de la oficina ayer, contacté a Paloma.
Tuvimos una conversación muy larga. Ricardo sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Y? Y me mostró las grabaciones, Ricardo. No todas, pero sí las más comprometedoras. Miranda hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Es peor de lo que imaginábamos. Mucho peor. Miranda encendió su laptop y mostró un archivo de audio con una duración de 4 horas y 36 minutos. Esto es solo una compilación de las conversaciones más relevantes de los últimos 6 meses. Paloma tiene más de 50 horas de grabaciones acumuladas durante los últimos 3 años. ¿50 horas? Ricardo se sintió mareado. ¿De qué tipo de conversaciones? Conversaciones telefónicas entre tú y Sebastián planificando cada movimiento del caso. Conversaciones donde Sebastián habla con funcionarios públicos sobre arreglos financieros. Conversaciones donde discuten cómo obtener información médica privada. Y esto es solo el caso de divorcio. Miranda hizo clic en el primer archivo de audio. La voz de Ricardo llenó el departamento clara e inconfundible. Sebastián, ya hablé con Villalobos. Necesita que el donativo a su fundación benéfica sea de al menos 200,000 pesos. Dice que con eso puede asegurar que la interpretación de los precedentes favorezca nuestros argumentos. Siguió la voz de Sebastián. Perfecto. ¿Y qué hay del expediente médico de Paloma? ¿Ya tienes contacto en el Hospital San Ángel? El doctor Ramírez está dispuesto a colaborar. Por 50,000 pesos nos dará acceso completo al historial psiquiátrico de tu exesposa, incluyendo las notas privadas de las sesiones terapéuticas que nunca debieron ser parte del expediente oficial. Ricardo sintió cómo se le caía el alma a los pies. Escuchar sus propias palabras pronunciadas con la casual confianza de alguien que creía estar en territorio seguro era devastador. Sigue, le dijo Miranda, y reprodujo otra grabación. Esta vez era Sebastián hablando con alguien más, probablemente durante una llamada en altavoz desde su estudio. Licenciada Torres, necesito que agilice el proceso de revisión de los documentos de constitución de mis empresas. Mi abogado dice que si aparecen discrepancias en las fechas de formación de las sociedades, podrían argumentar que oculté bienes durante el matrimonio. Una voz femenina respondía: Señor Herrera, modificar registros oficiales es un proceso muy delicado. Requeriría una compensación considerable por los riesgos involucrados. ¿Cuánto considerable? 100,000 pesos para asegurar que los documentos reflejen las fechas que necesita. Hecho. ¿Cuándo puede estar listo? En 3 días hábiles. Ricardo cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que había escuchado. No solo habían documentado los sobornos específicos de su caso, sino que había evidencia de una red sistemática de corrupción que se extendía a múltiples instituciones. ¿Cuánto más hay? Preguntó con voz ronca. Mucho más. Paloma me mostró transcripciones parciales de otras grabaciones. Conversaciones sobre casos anteriores de Sebastián, otros abogados involucrados, funcionarios de diferentes niveles del gobierno. Ricardo, esto no es solo sobre nuestro caso, es sobre un sistema completo de corrupción que ha estado operando durante años. Miranda se levantó y caminó hacia la ventana. Sebastián no era solo un cliente que pedía servicios legales cuestionables, era el centro de una red de corrupción que involucraba a abogados, jueces, funcionarios médicos, empleados de registro civil e incluso políticos locales. ¿Políticos locales? En una de las grabaciones más recientes, Sebastián habla con alguien sobre asegurar que ciertos contratos gubernamentales para sus empresas textiles sean aprobados sin licitación pública. Menciona nombres específicos de diputados locales y funcionarios de la Secretaría de Economía. Ricardo se hundió en la silla, abrumado por la información. Durante años había creído que estaba operando en una zona gris de la práctica legal, justificando sus métodos como estrategias agresivas pero necesarias para servir a sus clientes. Ahora se daba cuenta de que había sido un engranaje en una máquina de corrupción mucho más grande y sistemática. Paloma me explicó cómo empezó todo esto. Continuó Miranda. Al principio, como te dijo, solo quería documentar el maltrato psicológico para protegerse. Pero cuando comenzó a escuchar las conversaciones de negocios de Sebastián, se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande. ¿Por qué esperó tanto tiempo para hacer algo?
porque sabía que nadie le creería. Una esposa resentida, acusando a su exitoso marido empresario de corrupción, especialmente cuando ese marido tenía conexiones en el sistema judicial y político. Necesitaba evidencia irrefutable y un momento donde tuviera suficiente atención pública para que no pudieran simplemente ignorarla o desacreditarla. Miranda regresó a la mesa y abrió una carpeta física. Pero hay algo más que necesitas saber. Paloma no está actuando sola. ¿Qué quieres decir? Durante los últimos 6 meses ha estado trabajando con un grupo de periodistas de investigación y abogados especializados en casos de corrupción gubernamental. Tienen un plan muy específico para cómo van a revelar esta información. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de plan? Van a empezar con nuestro caso como el gancho mediático. Un divorcio de alto perfil que salió mal, con una mujer que aparentemente fue victimizada por el sistema. Eso capturará la atención del público. Miranda extrajo varios documentos de la carpeta. Después van a expandir la historia gradualmente. Cada semana revelarán nuevos aspectos de la red de corrupción. Otros casos que Sebastián ganó de manera sospechosa. Otros abogados que han usado métodos similares. Funcionarios que han recibido sobornos. Es una campaña mediática coordinada, murmuró Ricardo. Exactamente. Y Paloma no es la protagonista. Es solo el primer testigo en una investigación mucho más amplia que ha estado en desarrollo durante meses. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar por el departamento, tratando de procesar todas las implicaciones de lo que Miranda le había revelado. ¿Quiénes son estos periodistas y abogados? El grupo está liderado por Claudia Moreno, la periodista de investigación que destapó el escándalo de corrupción en la Secretaría de Salud el año pasado. También está trabajando con Alberto Ruiz, el abogado que representa a víctimas de corrupción gubernamental, y Ana Belén Cárdenas, la activista de derechos humanos. Ricardo conocía esos nombres. Eran personas con credibilidad establecida, con historial de investigaciones exitosas y conexiones en medios nacionales e internacionales. Si realmente estaban involucrados, significaba que la situación había evolucionado mucho más allá de una simple disputa de divorcio. ¿Cuándo planean hacer todo esto público? La primera fase comienza hoy en la noche. Claudia Moreno va a presentar un reportaje especial en el noticiero nocturno de Televisa. Se enfocará específicamente en nuestro caso, pero insinuará que es parte de algo más grande. Ricardo verificó la hora en su reloj. Eran las 2 de la tarde. En menos de 6 horas, su mundo profesional colapsaría públicamente. Miranda, ¿por qué me estás contando todo esto? Después de lo que descubriste ayer, tendrías todo el derecho de simplemente distanciarte y dejar que enfrente las consecuencias solo. Miranda se sentó frente a él, con una expresión seria pero no hostil. Porque a pesar de todo, creo que eres una buena persona que tomó malas decisiones. Y porque quiero darte la oportunidad de hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. ¿Lo correcto? Cooperar con la investigación, admitir tu participación en los sobornos y ayudar a exponer el resto de la red. Paloma y su equipo están dispuestos a considerar un acuerdo si proporcionas información completa sobre otros casos y otros participantes. Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos, contemplando sus opciones. Podía intentar luchar contra las acusaciones, contratar abogados especialistas en defensa criminal y tratar de desacreditar la evidencia. Pero sabía que las grabaciones eran genuinas y que la red de corrupción era real. Cualquier estrategia de defensa solo prolongaría lo inevitable y probablemente empeoraría las consecuencias. ¿Qué tipo de acuerdo están ofreciendo? Cooperación completa a cambio de consideraciones en la sentencia. No inmunidad total, pero sí la posibilidad de una condena reducida y la oportunidad de rehabilitar eventualmente tu carrera legal. ¿Y si me niego? Enfrentas cargos criminales por soborno, corrupción, violación de privacidad médica y conspiración. Con la cantidad de evidencia que tienen, la condena sería prácticamente segura, y las sentencias serían mucho más severas. Ricardo caminó hacia la ventana y contempló la ciudad que se extendía frente a él. Durante más de una década, había construido su reputación y su fortuna navegando las aguas grises del sistema legal mexicano.
Ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder todo lo que había logrado. Pero mientras reflexionaba sobre sus opciones, comenzó a sentir algo inesperado: alivio. Durante años había cargado con el peso de sus métodos cuestionables, justificándolos como necesarios, pero siempre sabiendo en el fondo que estaba cruzando líneas que no debía cruzar. La posibilidad de finalmente ser honesto sobre sus acciones, aunque viniera con consecuencias graves, tenía un atractivo extraño. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Paloma quiere una respuesta antes del reportaje de esta noche. Si vas a cooperar, quieren mencionarlo en la cobertura inicial para establecer que hay personas dispuestas a hacer lo correcto. Ricardo asintió lentamente. ¿Puedo hablar con Paloma directamente? Miranda dudó. Sí, pero no a solas. Su equipo legal insiste en estar presente en cualquier comunicación. Entiendo. ¿Dónde podemos reunirnos? En las oficinas de Alberto Ruiz. Están en la Colonia Juárez. ¿Puedes estar allí a las 4? Ricardo verificó nuevamente la hora. Tenía menos de 2 horas para prepararse para una de las conversaciones más importantes de su vida. Antes de que vaya, dijo, volviéndose hacia Miranda, necesito saber algo. ¿Tú vas a cooperar con la investigación? Ya lo estoy haciendo, respondió Miranda firmemente. Ayer en la noche proporcioné al equipo todos los documentos del caso que tenía en mi poder, y esta mañana presenté un reporte formal al Colegio de Abogados sobre las violaciones éticas que presencié. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de admiración y envidia por la claridad moral de su ex colega. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto considerando cooperar? Creo que es lo único que puedes hacer si quieres mantener algo de integridad personal, respondió Miranda. Y creo que es lo que la justicia requiere, incluso si llega tarde. Mientras Ricardo se preparaba para salir del departamento de Miranda, su teléfono sonó. Era Sebastián, y su voz sonaba desesperada. Ricardo, ¿has visto las redes sociales? Paloma acaba de publicar un video donde dice que va a revelar la verdad completa esta noche. Tenemos que hacer algo para pararla. Sebastián, necesitas escucharme muy cuidadosamente. No hay nada que podamos hacer para parar esto. Es demasiado grande y ha estado en movimiento durante demasiado tiempo. No puedes rendirte así. Tenemos recursos. Tenemos conexiones. Podemos contratar el mejor equipo legal del país. Las conexiones que tenemos son parte del problema, Sebastián, y la evidencia que tiene Paloma es irrefutable. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Ricardo, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesitamos considerar cooperar con la investigación. Es nuestra mejor opción para minimizar el daño y posiblemente mantener algo de nuestras vidas después de esto. ¿Cooperar? La voz de Sebastián se elevó. ¿Estás hablando de traicionarme? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? Estoy hablando de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones como hombres adultos responsables. No puedo creer lo que estoy escuchando. Esa mujer te lavó el cerebro. Te manipuló exactamente como me manipuló a mí durante 15 años. Ricardo sintió una punzada de irritación. Incluso enfrentando la exposición completa de sus crímenes, Sebastián seguía negándose a aceptar responsabilidad por sus acciones. Sebastián, nadie me manipuló. Vi la evidencia. Escuché nuestras propias voces planificando sobornos y actividades ilegales. Es tiempo de enfrentar la realidad. Si cooperas con esa investigación, me aseguraré de que pagues por esa traición. Tengo recursos y conexiones que van más allá de lo que puedes imaginar. La amenaza implícita en las palabras de Sebastián no pasó desapercibida para Ricardo. Pero extrañamente, en lugar de asustarlo, lo fortaleció en su resolución de cooperar. Sebastián, esas amenazas y esa mentalidad son exactamente la razón por la que estamos en esta situación. Es hora de que ambos tomemos responsabilidad por nuestras decisiones. Esto no ha terminado, Ricardo. No voy a quedarme sentado mientras tú y esa bruja destruyen todo lo que he construido. La línea se cortó bruscamente. Ricardo miró el teléfono durante un momento. Luego se volvió hacia Miranda. ¿Escuchaste eso? Sí. Y confirma algo que Paloma mencionó. Sebastián no va a aceptar responsabilidad fácilmente, y podría volverse peligroso cuando se sienta acorralado. ¿Peligroso cómo? Su equipo legal
Ha expresado preocupación sobre posibles intentos de intimidación o incluso violencia contra Paloma y otros testigos. Es una de las razones por las que están acelerando el cronograma de revelaciones. Ricardo sintió un escalofrío de miedo real. Durante todos sus años trabajando con Sebastián, había visto su lado calculador y manipulador, pero nunca había considerado que pudiera recurrir a la violencia física. Miranda, ¿Paloma está segura? ¿Tiene protección? Su equipo legal se ha encargado de eso. Pero es otra razón por la que tu cooperación es tan importante. Mientras más rápido se resuelva esta situación, más segura estará ella. Ricardo asintió y se dirigió hacia la puerta. Voy a ir a esa reunión. Voy a escuchar lo que tienen que decir, y voy a tomar la decisión correcta. Ricardo, lo llamó Miranda cuando ya tenía la mano en la manija de la puerta. Para lo que sirva, creo que estás haciendo lo correcto, y creo que al final, cuando esto termine, podrás vivir contigo mismo de una manera que no has podido durante años. Mientras Ricardo conducía a través del tráfico vespertino de la Ciudad de México hacia las oficinas de Alberto Ruiz, no podía dejar de pensar en las palabras de Miranda. Durante años había justificado sus métodos como necesarios para servir a sus clientes y construir su carrera. Había vivido con la tensión constante de saber que estaba cruzando líneas éticas, siempre esperando el día en que esas decisiones lo alcanzaran. Ahora ese día había llegado, y sorprendentemente, se sentía más en paz de lo que había estado en años. La perspectiva de finalmente ser honesto sobre sus acciones, de enfrentar las consecuencias y posiblemente encontrar una manera de redimirse, era aterradora, pero también liberadora. Mientras se acercaba a la oficina donde se encontraría cara a cara con Paloma Vidal por primera vez desde el proceso de divorcio, Ricardo Mendoza se preparó para la conversación más importante de su vida. Una conversación que determinaría no solo su futuro personal y profesional, sino también su capacidad de vivir con integridad por el resto de sus días. El abogado del marido había celebrado su victoria, pero la mujer que había subestimado estaba a punto de enseñarle el verdadero significado de la justicia. Y en pocas horas, todo México conocería la historia completa de cómo un sistema de corrupción había sido expuesto por la paciencia, inteligencia y valor de una sola mujer que se había negado a ser silenciada. La tormenta que había estado gestándose durante años finalmente estaba a punto de estallar, y cuando pasara, nada volvería a ser igual. Las oficinas de Alberto Ruiz se encontraban en un edificio de estilo colonial, restaurado en la colonia Juárez, a pocas cuadras del Monumento a la Revolución. El contraste entre la elegancia moderna del despacho de Ricardo en Reforma y la sobriedad histórica de estas oficinas no pasó desapercibido cuando Ricardo cruzó el umbral a las 4 de la tarde en punto. El aire fresco del otoño capitalino se filtraba por las ventanas abiertas, creando una atmósfera que invitaba a la reflexión más que a la confrontación. En la sala de juntas principal lo esperaban 5 personas. Paloma Vidal se encontraba sentada al extremo de una mesa de madera maciza, vestida con un traje azul marino, que le otorgaba un aire de profesionalismo sereno. A su lado estaba Alberto Ruiz, un hombre de 50 y tantos años con cabello gris y una expresión que transmitía tanto inteligencia como compasión. Claudia Moreno, la periodista de investigación, se encontraba revisando notas en una libreta, mientras que Ana Belén Cárdenas, la activista de derechos humanos, mantenía una postura atenta pero no hostil. Miranda completaba el grupo, habiendo llegado antes para ayudar a preparar la reunión. Licenciado Mendoza, saludó Alberto Ruiz, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Agradecemos que haya aceptado reunirse con nosotros en estas circunstancias tan delicadas. Ricardo estrechó la mano del abogado, luego dirigió su atención hacia Paloma. La mujer que había conocido durante el proceso de divorcio como alguien aparentemente derrotada y vulnerable, ahora lo observaba con una mirada clara y determinada. No había rastro de la víctima frágil que había interpretado en los tribunales. En su lugar había una mujer que había tomado control completo de su destino. Señora Vidal, dijo Ricardo, haciendo una leve inclinación de cabeza. Antes de que comencemos cualquier discusión formal, quiero expresarle mis disculpas por mi participación en el proceso que la victimizó.
Independientemente de las justificaciones que pueda haber tenido en ese momento, acepto que mis acciones fueron incorrectas y causaron daño real. Paloma lo observó durante un momento antes de responder. Licenciado Mendoza, aprecio la disculpa, aunque debo admitir que me sorprende escucharla. Durante todo el proceso legal, usted demostró una eficiencia fría en destruir mi credibilidad y violar mi privacidad. ¿Qué ha cambiado? La perspectiva, respondió Ricardo honestamente. Durante años justifiqué mis métodos como estrategias agresivas pero legítimas para servir a mis clientes. Solo después de ver la evidencia que usted recopiló, pude reconocer que había cruzado líneas que no debía haber cruzado, y que esas decisiones habían convertido en cómplice de un sistema de corrupción mucho más amplio del que había comprendido. Alberto Ruiz invitó a todos a sentarse alrededor de la mesa. Licenciado Mendoza, antes de proceder, necesito asegurarme de que comprende completamente la situación en la que se encuentra. Las grabaciones que la señora Vidal ha proporcionado documentan actividades que constituyen varios delitos federales graves. La cooperación que estamos discutiendo no es una negociación entre iguales. Es una oportunidad para mitigar las consecuencias de acciones que ya han sido documentadas de manera irrefutable. Entiendo perfectamente, respondió Ricardo. He escuchado las grabaciones. Sé que mis propias palabras me incriminan sin posibilidad de duda razonable. Claudia Moreno levantó la vista de sus notas. Licenciado Mendoza, mi reportaje se transmitirá en 4 horas. Necesitamos saber si va a cooperar completamente con nuestra investigación o si planea resistirse a través de procedimientos legales que solo prolongarán el sufrimiento de las víctimas. ¿Qué implica exactamente la cooperación completa?, preguntó Ricardo. Alberto Ruiz abrió una carpeta gruesa. Significa proporcionar información detallada sobre todos los casos donde participó en actividades similares, nombres de funcionarios que recibieron sobornos, métodos utilizados para obtener información privada, otros abogados involucrados en la red, y cualquier conocimiento que tenga sobre la extensión completa del sistema de corrupción. También significa, agregó Ana Belén Cárdenas, aceptar testificar públicamente sobre estas actividades cuando sea necesario, incluso si eso implica incriminar a otras personas poderosas. Ricardo asintió lentamente. Antes de comprometerse, necesito saber algo. ¿Cuál es el alcance real de lo que han descubierto? Miranda me dijo que va mucho más allá del caso de divorcio. Paloma intercambió una mirada con su equipo antes de responder. Licenciado Mendoza, durante 15 años de matrimonio con Sebastián, documenté una red de corrupción que se extiende a través de múltiples sectores del gobierno mexicano. Tenemos evidencia de sobornos a más de 30 funcionarios públicos, incluyendo jueces, magistrados, funcionarios de salud, empleados de registro civil, inspectores gubernamentales y políticos electos. La red, continuó Alberto Ruiz, ha operado sistemáticamente durante al menos una década, facilitando no solo casos legales fraudulentos, sino también contratos gubernamentales ilegales, evasión fiscal y violaciones de regulaciones ambientales y laborales. Claudia Moreno abrió su laptop y mostró un organigrama complejo. Hemos identificado al menos 12 abogados, además de usted, que han participado regularmente en estas actividades. Sebastián Herrera no era solo un cliente, era un coordinador central de la red, conectando abogados corruptos con funcionarios dispuestos a recibir sobornos. Ricardo estudió el organigrama, reconociendo varios nombres de colegas respetados en la comunidad legal mexicana. La magnitud de la corrupción sistemática era abrumadora. ¿Cuántos casos específicos están documentados?, preguntó. En las grabaciones de Paloma hay referencias específicas a más de 100 casos individuales durante los últimos 5 años, respondió Ana Belén Cárdenas. Casos que van desde disputas de custodia manipuladas hasta fraudes corporativos masivos que han causado daños por cientos de millones de pesos. Y eso, agregó Paloma, es solo lo que Sebastián discutió en mi presencia. La investigación complementaria que hemos realizado sugiere que la red completa ha manejado miles de casos fraudulentos durante la última década. Ricardo sintió el peso completo de lo que había estado participando sin comprenderlo completamente. Había creído que estaba operando en casos aislados, utilizando métodos cuestionables pero limitados.
La realidad era que había sido parte de una máquina de corrupción industrial que había pervertido sistemáticamente el sistema de justicia mexicano. Si coopero completamente, preguntó, ¿cuáles serían las consecuencias legales que enfrentaría? Alberto Ruiz consultó varios documentos. Hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la República. Están dispuestos a considerar cargos reducidos a cambio de cooperación sustancial. En lugar de enfrentar cargos por corrupción mayor que podrían resultar en 15 a 20 años de prisión, estaríamos hablando de cargos por complicidad que podrían resolverse con 3 a 5 años, posiblemente con libertad condicional después de 18 meses si la cooperación es genuinamente completa. También, agregó Ana Belén Cárdenas, habría la posibilidad de restitución financiera en lugar de tiempo adicional en prisión, y un camino hacia la eventual rehabilitación de su licencia legal, aunque eso tomaría varios años. ¿Y si no coopero? Entonces enfrentará cargos completos basados en la evidencia que ya tenemos, respondió Claudia Moreno, lo cual, francamente, es suficiente para asegurar una condena máxima sin posibilidad de consideraciones mitigantes. Ricardo se recostó en su silla, contemplando sus opciones. La diferencia entre las consecuencias de cooperar versus resistir era significativa, pero más importante aún era la diferencia moral entre intentar ocultar la verdad versus ayudar a exponer un sistema corrupto. Hay algo más que necesita considerar, dijo Paloma, inclinándose hacia adelante. Su cliente, Sebastián, ya está tomando medidas para protegerse. Esta mañana transfirió fondos significativos a cuentas offshore y ha contactado a varias personas para discutir maneras de manejar la situación. ¿Qué tipo de maneras?, preguntó Ricardo, aunque temía la respuesta. Intimidación de testigos, sobornos para asegurar silencio e incluso amenazas más serias, respondió Alberto Ruiz. Tenemos evidencia de que está considerando huir del país si la situación se vuelve insostenible. También, agregó Miranda, después de su conversación telefónica con él esta tarde, contactó a varias personas para averiguar dónde vive Paloma y dónde estamos teniendo esta reunión. Ricardo sintió un escalofrío de alarma real. ¿Están sugiriendo que Sebastián podría recurrir a la violencia? Estamos diciendo que un hombre con recursos significativos y mucho que perder puede tomar decisiones desesperadas, respondió Ana Belén Cárdenas. Es una de las razones por las que necesitamos movernos rápidamente para asegurar que toda la evidencia se haga pública antes de que pueda ser suprimida o destruida. Paloma abrió una carpeta y extrajo varias fotografías. Licenciado Mendoza, quiero mostrarle algo que podría ayudarlo a entender por qué esto es tan importante para mí. Las fotografías mostraban documentos médicos, informes policiales y registros hospitalarios. Durante mi matrimonio con Sebastián, fui hospitalizada en 3 ocasiones por accidentes, que en realidad fueron el resultado de violencia física. Los mismos contactos médicos que ustedes utilizaron para obtener ilegalmente mi información psiquiátrica también ayudaron a Sebastián a falsificar los reportes de esas hospitalizaciones para ocultar evidencia de maltrato. Ricardo examinó los documentos, viendo claramente las discrepancias entre los reportes originales y las versiones modificadas que habían sido utilizadas durante el proceso de divorcio. El doctor Ramírez, quien les proporcionó acceso a mi historial psiquiátrico por 50,000 pesos, también alteró estos reportes médicos por otros 25,000 pesos, continuó Paloma. La red de corrupción no solo pervirtió nuestro caso legal, también permitió que Sebastián continuara abusando de mí con impunidad durante años. El sistema que ustedes utilizaron para ganar casos, agregó Ana Belén Cárdenas, es el mismo sistema que ha permitido que cientos de mujeres sean victimizadas sin recurso legal real. Abusadores ricos como Sebastián han comprado su impunidad, mientras sus víctimas son sistemáticamente desacreditadas y retraumatizadas por el mismo sistema que debería protegerlas. Ricardo sintió un peso abrumador de culpabilidad y responsabilidad moral. No había considerado completamente las implicaciones humanas de sus métodos, enfocándose solo en ganar casos para clientes ricos, sin pensar en las víctimas reales que sus victorias dejaban atrás. Señora Vidal, dijo finalmente,
Acepto la responsabilidad completa por mi participación en su victimización. Y acepto que tengo la obligación moral de ayudar a desmantelar el sistema que permitió esa victimización. ¿Eso significa que va a cooperar completamente?, preguntó Alberto Ruiz. Sí, respondió Ricardo firmemente. Voy a proporcionar toda la información que tengo sobre la red de corrupción. Voy a testificar públicamente cuando sea necesario, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a asegurar que las víctimas de este sistema reciban justicia. Claudia Moreno cerró su laptop con satisfacción. Entonces podemos proceder con el reportaje de esta noche. Su cooperación será un elemento central de la historia, demostrando que hay personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando enfrentan consecuencias personales graves. Hay un procedimiento que necesitamos seguir inmediatamente, dijo Alberto Ruiz, consultando su reloj. En 1 hora, usted proporcionará una declaración formal videograbada que documentará su conocimiento de las actividades corruptas. Esta declaración será entregada simultáneamente a la Fiscalía General, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a varios medios de comunicación. También, agregó Ana Belén Cárdenas, necesitamos que contacte a otros abogados que puedan estar dispuestos a cooperar con la investigación. Su credibilidad dentro de la comunidad legal podría ser crucial para convencer a otros participantes de que se presenten voluntariamente. Ricardo asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que todo esto se haga público? El reportaje inicial de Claudia se transmite a las 8, respondió Paloma. Pero eso es solo el comienzo. Durante las próximas semanas, revelaremos gradualmente toda la extensión de la red, permitiendo que cada revelación genere presión pública para investigaciones adicionales. La estrategia, explicó Claudia Moreno, es crear un momentum que haga imposible para las autoridades ignorar o suprimir la investigación. Cada semana habrá nuevas revelaciones que mantendrán la atención pública enfocada en la corrupción sistemática. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía frente a él. En pocas horas, su vida profesional tal como la conocía llegaría a su fin. Su reputación seria destruida, enfrentaría cargos criminales y perdería la mayoría de sus bienes materiales. Pero por primera vez en años, se sentía en paz con una decisión que había tomado. Hay algo más que debo contarles, dijo, volviéndose hacia el grupo. Sebastián mencionó durante una conversación reciente que tiene recursos y conexiones que van más allá de lo que puedo imaginar. No estoy seguro de qué significaba exactamente, pero sonaba como una amenaza que implicaba influencias más allá del ámbito legal local. Alberto Ruiz y Ana Belén Cárdenas intercambiaron miradas preocupadas. ¿Recursos en qué sentido?, preguntó Alberto. No lo especificó, pero durante nuestros años de colaboración, ocasionalmente mencionaba contactos en el gobierno federal e incluso conexiones internacionales a través de sus negocios textiles. Siempre asumí que eran exageraciones para impresionar, pero ahora me pregunto si hay aspectos de sus operaciones que van más allá de lo que documentamos. Paloma abrió otra carpeta. En realidad, eso confirma algo que descubrimos durante nuestra investigación preliminar. Las empresas textiles de Sebastián han sido utilizadas como fachadas para operaciones de lavado de dinero que involucran carteles de drogas menores y redes de tráfico humano. Ricardo sintió cómo se le caía el estómago. ¿Carteles de drogas? Nada a nivel de los grandes carteles, aclaró Ana Belén Cárdenas. Pero sí organizaciones criminales regionales que han utilizado las empresas legítimas de Sebastián para limpiar dinero procedente del narcotráfico menor y la trata de personas. Eso explica los recursos financieros aparentemente ilimitados que tenía disponibles para sobornos, observó Miranda. Y también explica por qué estaba tan desesperado por ganar el caso de divorcio. No solo se trataba de mantener su fortuna legítima, se trataba de proteger operaciones criminales mucho más serias. Claudia Moreno tomó notas furiosamente. Esta información cambia el alcance completo de nuestra investigación. No estamos hablando solo de corrupción legal y gubernamental. Estamos hablando de conexiones con el crimen organizado, lo cual también explica,
agregó Alberto Ruiz sombríamente. Las amenazas implícitas que Sebastián ha hecho. Si realmente tiene conexiones con organizaciones criminales, las medidas de seguridad que hemos tomado podrían no ser suficientes. Ricardo se sintió abrumado por la magnitud de lo que había estado involucrado sin comprenderlo completamente. Durante años había creído que estaba operando en un área gris de práctica legal agresiva. La realidad era que había sido un facilitador inconsciente de operaciones criminales que incluían lavado de dinero y tráfico humano. Necesitamos contactar inmediatamente a las autoridades federales, declaró Ana Belén Cárdenas. Esta información requiere la intervención de agencias especializadas en crimen organizado. Ya lo hice, reveló Paloma calmadamente. Ayer por la tarde me reuní con agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Les proporcioné copias de todas las grabaciones relevantes y documentación sobre las operaciones de lavado de dinero. ¿Por qué no nos dijiste esto antes?, preguntó Miranda. Porque necesitaba estar segura de que Ricardo estaba genuinamente dispuesto a cooperar antes de revelar la extensión completa de lo que hemos descubierto. Las operaciones de crimen organizado requieren un nivel de protección y procedimientos de seguridad que van mucho más allá de los casos de corrupción ordinarios. Alberto Ruiz consultó su teléfono. Acabo de recibir confirmación de que agentes federales han comenzado operaciones de vigilancia en las propiedades de Sebastián. Si intenta huir del país o destruir evidencia, será arrestado inmediatamente. También, agregó Ana Belén Cárdenas, hemos coordinado con autoridades internacionales para congelar las cuentas offshore que identificamos. Sebastián no podrá acceder a los fondos que transfirió esta mañana. Ricardo se sintió simultáneamente aliviado y aterrorizado. Aliviado porque las autoridades competentes estaban tomando la situación en serio, pero aterrorizado por las implicaciones de haber estado tan cerca de operaciones de crimen organizado durante tanto tiempo. ¿Qué significa esto para mi seguridad personal?, preguntó. Si Sebastián realmente tiene conexiones criminales y me considera un traidor, está bajo protección federal efectiva inmediatamente, respondió Paloma. Los agentes que contacté ayer han estado monitoreando las comunicaciones de Sebastián y han identificado amenazas específicas contra usted, contra mí y contra varios otros testigos potenciales. Como si hubiera sido convocado por la conversación, el teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido. No contestes, advirtió inmediatamente Alberto Ruiz. Todas las comunicaciones con personas no autorizadas deben ser manejadas a través de las autoridades federales a partir de ahora. El teléfono continuó sonando, luego se detuvo, luego comenzó a sonar nuevamente. Después de la tercera llamada, Ricardo recibió un mensaje de texto que hizo que todos en la habitación se tensaran. Ricardo, te doy una última oportunidad de recordar dónde está tu lealtad. Si cooperas con esa investigación fraudulenta, las consecuencias serán permanentes. Algunos secretos es mejor mantenerlos enterrados. S.H. Ana Belén Cárdenas inmediatamente tomó una fotografía del mensaje y lo envió a un contacto en su teléfono. Los agentes federales necesitan ver esto inmediatamente. Ese mensaje, observó Claudia Moreno, es evidencia adicional de intimidación de testigos. Sebastián continúa incriminándose con cada acción que toma. Paloma miró a Ricardo con una expresión que combinaba comprensión y determinación. Licenciado Mendoza, sé que esto es abrumador y aterrador. Durante años viví con el miedo constante de que Sebastián descubriera lo que estaba documentando. Pero puedo asegurarle que una vez que la verdad completa sea pública, una vez que las autoridades tengan toda la evidencia, estaremos más seguros que si continuamos manteniendo estos secretos. La transparencia completa, agregó Alberto Ruiz, es nuestra mejor protección. Sebastián tiene poder porque opera en las sombras. Una vez que todas sus operaciones sean expuestas públicamente, ese poder se desvanece. Ricardo asintió, comprendiendo la lógica, pero aún sintiendo la tensión de estar en el centro de una situación que había evolucionado mucho más allá de lo que había anticipado. Tenemos que proceder con la declaración videograbada inmediatamente, declaró Ana Belén Cárdenas consultando su reloj. El reportaje de Claudia se transmite en menos de 3 horas.
y necesitamos asegurar que toda la evidencia esté en manos de las autoridades antes de que sea público. Durante la siguiente hora, Ricardo proporcionó la declaración más detallada y honesta de su vida profesional. Ante las cámaras, documentó sistemáticamente cada caso donde había participado en actividades corruptas. Nombró a todos los funcionarios que sabía que habían recibido sobornos y reveló todos los métodos ilegales que había utilizado durante su carrera. Fue un proceso agotador emocionalmente, pero también catártico. Por primera vez en años, Ricardo estaba siendo completamente honesto sobre sus acciones profesionales, sin justificaciones, sin eufemismos, sin intentos de minimizar la gravedad de lo que había hecho. Cuando terminó la grabación, se sintió física y emocionalmente drenado, pero también experimentó una sensación de claridad que no había sentido en años. Una cosa más, dijo Paloma, acercándose a él después de que las cámaras se apagaron. Quiero que sepa que no guardo rencor personal hacia usted. Comprendo que fue manipulado por Sebastián tanto como yo lo fui, solo de manera diferente. La diferencia es que usted tiene la oportunidad de corregir sus errores ayudando a exponer la verdad. Gracias, respondió Ricardo sinceramente. Y quiero que sepa que admiro profundamente su valor y determinación. Lo que ha logrado, la paciencia que demostró, la planificación meticulosa, es extraordinario. Sebastián siempre la subestimó, y esa fue su mayor error. No fue mi valor solo, respondió Paloma. Fueron años de colaboración con personas como Alberto, Claudia, Ana Belén y muchas otras víctimas que se unieron para asegurar que la verdad fuera expuesta. Los sistemas corruptos solo pueden ser derribados a través de esfuerzos colectivos sostenidos. A las 7:30 de la noche, Ricardo se encontraba en su departamento bajo protección federal, preparándose para ver el reportaje que cambiaría todo. Miranda estaba con él, habiendo insistido en estar presente para el momento histórico que habían ayudado a crear. Su teléfono había estado sonando constantemente durante las últimas 2 horas. Otros abogados que habían escuchado rumores, clientes preocupados, e incluso algunos medios que habían obtenido pistas sobre el reportaje inminente. Pero siguiendo las instrucciones de las autoridades federales, no había contestado ninguna llamada. A las 8 en punto, Claudia Moreno apareció en la pantalla de televisión, con su expresión seria pero determinada que caracterizaba sus investigaciones más importantes. Buenas noches. Soy Claudia Moreno, con un reportaje especial sobre una red de corrupción que ha permeado el sistema judicial mexicano durante años, victimizando a ciudadanos inocentes, mientras enriquecía a abogados, funcionarios públicos y empresarios sin escrúpulos. La cámara mostró fotografías de Sebastián Herrera, del tribunal donde se había llevado a cabo el caso de divorcio, y del bufete de abogados de Ricardo. Esta investigación comenzó con el caso de divorcio de alto perfil entre el empresario textil Sebastián Herrera y su exesposa, Paloma Vidal. Lo que parecía ser una disputa legal ordinaria ha revelado ser la punta de un iceberg de corrupción sistemática que se extiende a través de múltiples sectores del gobierno. El reportaje continuó durante 30 minutos, presentando evidencia irrefutable de sobornos, manipulación de registros oficiales y violación de privacidad médica. Incluía extractos de las grabaciones más comprometedoras, entrevistas con expertos legales y la declaración de cooperación de Ricardo. Cuando el programa terminó, Ricardo se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando la realidad de que su vida profesional, tal como la había conocido, había llegado oficialmente a su fin. Su nombre y fotografía habían sido transmitidos a millones de mexicanos como ejemplo de corrupción legal, pero sorprendentemente, no se sentía devastado, se sentía liberado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Licenciado Mendoza, soy Patricia Sánchez, presidenta del Colegio de Abogados. Quería expresarle personalmente mi respeto por su decisión de cooperar con esta investigación. Su valor al admitir errores y ayudar a exponer corrupción sistemática establece un ejemplo importante para nuestra profesión. Siguieron otros mensajes similares, de colegas que habían sospechado durante años que algo no estaba bien en el sistema, de víctimas de otros casos que habían perdido injustamente,
e incluso de estudiantes de derecho que expresaban esperanza de que la profesión legal pudiera ser reformada. No todos los mensajes eran positivos. También recibió amenazas veladas de abogados que probablemente estaban involucrados en la red y temían ser expuestos, y críticas de aquellos que lo veían como un traidor a su clase profesional. Pero los mensajes positivos superaban significativamente a los negativos. A las 10 de la noche, Ricardo recibió una llamada de Alberto Ruiz. «Ricardo, tengo noticias importantes. Sebastián Herrera fue arrestado hace una hora mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia las Islas Caimán. Los agentes federales encontraron en su poder documentos que confirman conexiones con organizaciones criminales, así como evidencia de planes para intimidar físicamente a testigos». Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la amenaza inmediata había sido neutralizada. Tristeza porque un hombre con quien había trabajado durante años había demostrado ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. ¿Qué pasa ahora? Ahora comienza la fase de investigación intensiva. Durante las próximas semanas, las autoridades seguirán cada pista que proporcionaron las grabaciones de Paloma y su declaración. Habrá más arrestos, más revelaciones, y gradualmente toda la red será desmantelada. Y para mí, para usted comienza un proceso de varios años de cooperación continua, proceso legal y eventualmente, si todo va bien, rehabilitación personal y profesional. No será fácil, pero tiene la oportunidad de convertir una de las peores decisiones de su vida en algo que contribuya positivamente a la justicia mexicana. Después de colgar, Ricardo se dirigió a la ventana de su departamento y contempló la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, Paloma Vidal probablemente estaba experimentando sus primeras horas de verdadera libertad en años. La mujer que todos habían subestimado había demostrado una inteligencia, paciencia y valor extraordinarios para exponer un sistema que había victimizado a cientos de personas. El abogado del marido había celebrado su victoria, sin saber que la esposa había estado jugando un juego mucho más largo y sofisticado. Había estado preparándose durante años para este momento, documentando meticulosamente cada aspecto de la corrupción que la rodeaba, esperando el momento perfecto para revelarlo todo. Y ahora, cuando todo había sido expuesto, cuando los responsables estaban siendo arrestados y cuando las víctimas finalmente tendrían justicia, Ricardo Mendoza se encontraba en el lado correcto de la historia por primera vez en años. La tormenta había pasado, pero sus efectos continuarían sintiéndose durante años mientras el sistema judicial mexicano se reformaba y se purificaba. Y en el centro de esa transformación estaría la evidencia recopilada por una mujer extraordinaria, que había convertido su sufrimiento personal en un instrumento de justicia para todos. El audio escondido había cambiado todo, exactamente como Paloma Vidal había planeado desde el principio. ¿Qué te pareció esta increíble historia de justicia y redención? Paloma demostró que la paciencia y la inteligencia pueden vencer incluso a los sistemas más corruptos. ¿Crees que Ricardo tomó la decisión correcta al cooperar con la investigación? ¿Te sorprendió el giro que tomó la historia cuando se reveló la conexión con el crimen organizado? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de esta historia y qué opinas sobre el valor de Paloma para exponer toda esta red de corrupción. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados y justicia poética, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que realmente vale la pena.